que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser. Comenzamos el estudio de esta obra que tanto le gusta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y si sin embargo, estamos en el tomo 1, capítulo 6, la página 197. Las grandes maravillas que vienen. En la última sección estuve analizando en la otra mano el doctor Thomas Jung, en su conferencia sobre la filosofía natural, nos invita de manera muy positiva a especular con libertad sobre la posibilidad de mundos independientes, algunos existiendo en diferentes partes, otros que se impregnan entre sí, invisibles y desconocidos, en el mismo espacio, y otros para los cuales el espacio podría no ser un modo necesario de existencia. Si los científicos, partiendo de un punto de vista estrictamente científico, como la posibilidad de que la energía se transfiera al universo invisible, y basándose en el principio de la continuidad que permiten tales especulaciones, ¿por qué se le debería negar el mismo privilegio a los ocultistas y espiritualistas o espiritistas? Las impresiones ganglionares en la superficie del metal pulido se pueden conservarse durante un espacio de tiempo indefinido. Según la ciencia y el profesor William Draper ilustra este hecho de forma muy poética. Él dice, una sombra nunca cae sobre una pared sin dejar en ella un rastro, una huella permanente, un rastro que puede hacerse visible recurriendo a los procesos adecuados. Los retratos de nuestros amigos o la vista de paisajes pueden estar ocultos en la superficie sensible del ojo, pero están listos para aparecer tan pronto como se recurre a los reveladores adecuados. Un espectro, un fantasma permanece oculto en una superficie plateada o vidriosa hasta que mediante nuestra nigromancia lo hacemos aparecer en el mundo visible, en las paredes de nuestros aposentos más privados, donde pensamos que el ojo de la intrusión está completamente excluido y nuestro retiro jamás puede ser profanado. Existen los vestigios de todos nuestros actos, siluetas de todo lo que hemos el señor William Draper en su obra Conflicto con Inteligencia, la página 132 y 130. Ahí nos quedamos en la última sección y ahora nos vamos con el tema. Y así se puede obtener una impresión indeleble sobre la materia inorgánica. Y si nada se pierde ni desaparece por completo en el universo, otra traducción dice, y si nada se pierde o pasa completamente fuera de la existencia del universo. Y así sí, se puede obtener una impresión indeleble, no se puede borrar, sobre la materia inorgánica. Estamos analizando la última sección, como le escribe William Draper en su conflicto entre religión y ciencia, todo lo que hacemos queda grabado en los registros acásicos, en las paredes de nuestros más retirados aposentos, como decía él poéticamente. Y así se puede obtener una impresión indeleble, pero la materia inorgánica. Y si nada se pierde ni desaparece, por completo en el universo. Es universo, universo quiere decir la unidad en la diversidad. Entonces estamos unidos aquí en este universo. Hay planetas, hay soles, galaxias, animales, plantas, pero estamos en ese universo. Más esotéricamente dice que universo es un solo verso, o sonido, o palabra con la que se formó todos los mundos después del gran Mahapralaya, la galaxia, el espacio-tiempo, ese único verso, ¿no? Esa palabra poderosa, que está oculta, nos dice ella, allá en el Tíbet, la Tartaria o la Mongolia. Y el ser humano que la encuentra que hace casi un Dios todopoderoso aquí en la tierra. Si nada se pierde o pasa completamente fuera de la existencia del universo, ¿por qué se levantan tantas armas científicas contra los autores del universo invisible? ¿Y sobre qué base puede rechazar la hipótesis de que el pensamiento, concebido para afectar a la materia de otro universo simultáneamente con este, puede explicar un estado futuro? Se lo dice en su obra El universo invisible, la página 150. ¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué se levantan tantas armas científicas, tantos brazos de los científicos materialistas, ¿no? Levantan tantas armas científicas contra los autores del universo invisible?
esta obra que fue primero publicada de forma anónima, después fue escrita por los físicos escoceses Balfour Stewart y Peter Kay de Gran Bretaña. Lo hicieron de forma anónima en sus primeras ediciones para evitar el gran escándalo, porque ellos eran científicos y no eran materialistas. ¿Por qué se levantan tantas armas científicas contra los autores de esa obra, El universo invisible? La hemos analizado. Es una obra que utiliza la física victoriana, la época victoriana de la reina Victoria, para intentar demostrar científicamente la existencia de una vida después de la muerte. Y después de la muerte. Sus puntos principales son la ley de la continuidad. El universo, la naturaleza, no tiene saltos. El universo físico es finito y se degrada, como dicen ellos, debe existir, entre comillas, un universo invisible, que es la raíz sin raíz, que sea eterno para que la existencia tenga sentido y continuidad. Segundo punto, esta obra habla sobre la conservación de energía. Esa frase, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Se destruye, solo se transforma esa energía. Nuestras acciones y pensamientos generan vibraciones en el éter. El éter es el puente, el mundo material y el mundo espiritual. Nuestras acciones y pensamientos generan vibraciones en el éter. Es una sustancia invisible que llena todo el espacio. No hay vacío, todo está en átomos, transfiriendo información del mundo visible al invisible. Hacen los nórdicos como el Bifrost, que analizamos con Odín, todo ese Bifrost, que Thor se tenía que bajar de su carruaje para cruzar ese puente. El alma como energía, también hablan ellos, en esta obra, al morir, entre comillas, la memoria o esencia de la persona se traslada a este plano invisible, se traslada. Así la inmortalidad, que es lo que estamos buscando todos, dejar de morir, la inmortalidad no sería un milagro más, sino un proceso físico de transferencia de energía. El libro fue escrito porque permitía a los lectores de la época victoriana creer en la religión sin rechazar los avances de la ciencia en termodinámica y la ciencia moderna en ese caso. Son fuentes. ¿Por qué se levantan tantas armas científicas contra los autores del universo invisible? ¿Y sobre qué base pueden rechazar ellos la hipótesis siguiente de que el pensamiento, el poder del pensamiento poderoso, el pensamiento concebido para afectar la materia de otro universo, simultáneamente con este puede explicar un estado futuro, ese pensamiento concebido para afectar a la materia? El pensamiento afecta a otro universo, afecta tanto el universo físico en el que estamos, también el universo espiritual, ese pensamiento concebido para afectar la materia de otro universo. Universo también, como somos nosotros el microcosmos, el pensamiento actúa en los cerebros de otras personas, otros individuos. Las personas también pueden ser otro universo. Somos el microcosmos, no somos. Ajá, hermana. Ernesto, Ernesto, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, pregunta, hermano. Claro. Sí, entonces está hablando de que nosotros mentalmente creamos el universo. Entonces, aquí, cuando está hablando de otro universo, es como si fuera un universo paralelo. Exactamente, el universo espiritual, que es la raíz de todo. Sabemos que todo va descendiendo, todo es la misma voluntad que desciende, de los planos más arriba, alguien para acá, hasta el ármico, búdico, mental, la llega al físico y al astral. Todo es la misma, en este caso, el universo, pero tenemos esta barrera, son los principios, que a todo se afecta, todo es como nuestro cuerpo. Tenemos el sistema digestivo, la alimentación, tenemos el sistema, lo que es endocrino, de estas las hormonas, tenemos el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, pero todos forman un solo organismo, tenemos nosotros. Así lo mismo pasa con los otros universos espirituales y universos astrales, los pránicos, podemos decir en ese caso. Sí, pero todo se afecta simultáneamente en ese caso. Entonces, cuando nuestro cuerpo físico y nuestro cerebro, este físico que vemos, está actuando simultáneamente eh, con otros cuerpos. Exactamente, así como nosotros tenemos todos esos cuerpos, el doble etéreo, el pránico, nuestros sentimientos, también afectamos esos universos, ¿no? Y esos cuerpos también en ese caso. Ok, muchas gracias. Okay, hermano, ahí pregunta cuando quieras. Dice, ¿por qué se levantan tantas armas científicas contra los autores del universo invisible? ¿Sobre qué base pueden rechazar las hipótesis de que el pensamiento, concebido para afectar la materia de otro universo, simultáneamente con con el físico, ¿no? Puede explicar un estado futuro? El pensamiento actúa aquí en lo físico, en un universo, pero también afecta el universo espiritual. Ahí son todas las causas. Como decía Platón,
el mundo de las ideas. El pensamiento concebido para afectar la materia de otro universo. También es otra explicación, que el pensamiento actúa en los cerebros de otras personas. Cuando nos comunicamos por palabras, las palabras son pensamientos expresados, los pensamientos son poderosos. El pensamiento actúa en los cerebros de otras personas. En otro universo, las personas también pueden ser los otros universos. Somos el microcosmos. El pensamiento concebido para afectar la materia de otro universo es el universo invisible, ¿no? Que ellos están estudiando en su obra, el universo invisible. El pensamiento concebido para afectar la materia de otro universo simultáneamente con este, universo físico, puede explicar un estado futuro. Y ahí es la traducción. El pensamiento actúa en la materia de otro universo, al par que la del nuestro, y prevé de esta suerte los futuros. Un poco diferente a la traducción. Estado futuro. Estado futuro. Estado futuro es. Esto podría explicar la existencia de un estado futuro después de la muerte. Estamos analizando, esto lo dicen ellos en el universo invisible, la página 150. Cada pensamiento, dicen ellos, produce movimientos moleculares en el cerebro. Analizando, no se mueven las moléculas de serotonina, otro pensamiento actúa. Cada pensamiento produce movimientos moleculares en el cerebro. Parte de este movimiento queda almacenado como memoria en el hipocampo, en el cerebro, como memoria física en el cerebro. Pero otra parte podría afectar un orden invisible, podría afectar otro orden invisible o un cuerpo espiritual, que es el éter, ese puente que hemos estudiado hace poco. Estos efectos quedarían almacenados allí como una memoria en ese universo invisible. Como decía Platón, ahí está. La actividad mental podría dejar huellas en un universo invisible. Todos nuestros pensamientos que ha registrado, ¿no? Eso significa. Lo cual serviría como hipótesis física para explicar la continuidad de la materia o la conciencia en esa vida futura. La página 159 de esta obra. Esto se encuentra en el capítulo 5 sobre el desarrollo del universo. ¿Cómo se desarrolla? Y explica una idea central del libro. El universo visible se origina a partir de algo invisible. Al estudiar la ley de la energía, la materia, se llega a la conclusión de que el universo visible probablemente se desarrolló a partir de un estado invisible, como decimos nosotros, para hablar, así ya, en ese caso. Dice, bueno, ¿y sobre qué base pueden resolver estos científicos la hipótesis de que el pensamiento concebido para afectar la materia de otro universo simultáneamente con este puede explicar un estado futuro? En nuestra opinión, comenta Elena, si la psicometría, vamos a psicometría otra vez, es una de las pruebas más grandiosas de la indestructibilidad de la materia, reteniendo eternamente las impresiones del mundo exterior, la posesión de esa facultad por parte de nuestra vista interior es aún mayor a favor esto de la inmortalidad del espíritu individual del hombre en este caso. Tremenda palabra. Selena, en nuestra opinión, si la psicometría es una de las pruebas más grandiosas de la indestructibilidad de la materia. Esta psicometría es literalmente la medición del alma de un estudiante. El hecho de leer o ver no con los ojos físicos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Grandes psicometrías. O con la vista interior, mirar, el tercer ojo o la glándula pineal, que también la hemos analizado. Se le atrofió al ser humano por su gran maldad. La glándula permite que cada pensamiento que tuvimos nosotros inmediatamente se materializaba. Imagínense qué poder tenía esa Kriyashak y esa glándula pineal, fue atrofiada allá por un nuestra opinión. Sí, hermana, Ernesto. Sí. Ay, perdón que le interrumpa. O me espero al último para hacerle las preguntas. No, pregunta, hermano. Dice que la psicometría es una de las pruebas más grandiosas de la indestructibilidad de la materia. Eso se refiere a la materia mental, ¿verdad? O sea, se refiere a que estamos como en un eterno presente y nada se destruye, ni siquiera las formas. O sea, y el hecho de la psicometría es que queda impregnado ahí, queda tan vivo como cuando pasó, nada más que nosotros con nuestros sentidos físicos no captamos eso. Y entonces la prueba de la indestructibilidad de la materia se refiere a la materia mental, a la materia, porque es una prueba de, ¿por qué cree usted que es una prueba? Vamos a estudiar otro caso, como lo que es psicometras, como Buchanan o el biólogo Denton y su esposa,
que Ujú, agarraban un trozo de la casa de Cicerón y describía así es. qué personas había vivido ahí. Eso demuestra que la materia no se destruye, que siempre guarda una memoria de todas las cosas que hemos analizado, ¿no? En esos registros acásicos, ¿no? Esa luz astral, De como que, otras, ¿no? de que todo existe, nada más que nosotros mentalmente solamente percibimos una fracción del tiempo y de la materia, ¿verdad? Estamos sí condicionados por un cuerpo físico. A medida que se purifica ese cuerpo, podemos acceder a percepciones más profundas, en ese caso, ¿no? Para esa clarividencia que hemos estudiado que tenía Wagenborg, ¿te acuerdas? En otras versiones, que miró el gran incendio de Estocolmo, allá en Suecia, que estaba en París, en ese tiempo no había telégrafos, claro, mientras el cuerpo se va purificando, va accediendo a eso, y aquí Elena nos muestra la psicometría como una herramienta, ¿no? Una prueba más para eso, contra esos científicos materialistas, ¿no? Que la materia es indestructible, y todo queda registrado, lo más importante, ¿no? En ese caso, Muy bien, gracias. hay preguntas cuando quieras, no te preocupes. En nuestra opinión, si la psicometría es una de las pruebas más grandiosas de la indestructibilidad de la materia, reteniendo eternamente las impresiones del mundo exterior. Ese es el ejemplo, reteniendo todas las impresiones de la materia. La posesión de esta facultad psicométrica por parte de nuestra vista interior es aún mayor esto a favor de la inmortalidad del espíritu, que es lo que los científicos luchan, una prueba mayor de la inmortalidad del espíritu individual en el hombre. También allá dice la traducción del libro, también es la clarividencia psicométrica no menos valiosa prueba de la inmortalidad del espíritu humano, capaz de discernir acontecimientos que tuvieron lugar hace cientos de miles de años. ¿Por qué no aplicaría la misma facultad a un futuro perdido en la eternidad, en el que no puede haber ni pasado ni futuro, sino solamente un presente ilimitado, un presente sin límite? Capaz, esta psicometría, de discernir acontecimientos que tuvieron lugar hace cientos de miles de años. En la época de los dinosaurios, le dieron una piedra, un meteorito, y la psicometría dijo que esta piedra no era de este mundo, era una sustancia más sutil, más fina esa materia. A través de qué planeta venía. Capaz de discernir acontecimientos que tuvieron lugar hace cientos de miles de años en el pasado. ¿Por qué no aplicar la misma facultad? Si vamos para atrás, bien para adelante. ¿Por qué no aplicar la misma facultad psicométrica a un futuro perdido en la eternidad? Esa eternidad, el quinto elemento, en el que no puede haber ni pasado ni futuro, como dicen los budistas, no es el humano. Solo existe el eterno presente, como decía Buda, es el humano. El que no puede haber ni pasado ni futuro, sino solamente un presente ilimitado. Sí. Allá dice traducción, ¿por qué no aplicar la misma facultad al conocimiento de un porvenir sumido en la eternidad? Que no tiene pasado ni futuro, sino tan solo el presente sin límite. A pesar de las confesiones de estupenda ignorancia en algunas cosas hechas por los propios científicos, ellos siguen negando la existencia de esa misteriosa fuerza espiritual. Se encuentra más allá del alcance de las leyes físicas ordinarias. A pesar de las confesiones de estupenda, admirable, asombroso, pasmoso, colosal ignorancia. O sea, ahí a los hindúes, la ignorancia es el fruto de todo, la milla. Ya Sócrates, la ignorancia es el fruto de todo mal. Lo contrario, el conocimiento es el fruto de toda la cultura. A pesar de las confesiones de estupenda ignorancia en algunas cosas hechas por los propios científicos de estos materialistas, ellos siguen negando la existencia de esa misteriosa fuerza espiritual, así como el en este caso, que se encuentra más allá, más allá, se encuentran más allá del alcance de las leyes físicas ordinarias. Ellos, los científicos, todavía esperan ser capaces de aplicar a los seres vivos las mismas leyes que han descubierto que responden en referencia a la materia muerta. Es lo que más ellos han entregado, la muerte, la materia muerta. Ellos, los científicos, todavía esperan ser capaces de aplicar a los seres vivos las mismas leyes que han descubierto que responden en referencia a la materia muerta. Esa es la traducción. Y pretenden aplicar a los seres vivos las mismas leyes que rigen la materia muerta. Las purgaciones groseras del éter, la luz y el calor. Y habiendo descubierto lo que los cabalistas denominan las purgaciones groseras del éter, la luz, el calor, la electricidad y el movimiento, ellos se han regocijado por su buena fortuna
han contado sus vibraciones para producir los colores del espectro. Y orgullosos de sus logros, se niegan a ver más allá en este. Y habiendo descubierto que los cabalistas denominan las purgaciones groseras, de esas purgaciones, como el purgatorio, ya, purificar algo, quitándole lo innecesario, inconveniente o superfluo, refinar en este caso. Y han descubierto lo que los cabalistas denominan purgaciones groseras del éter. El éter es ese quinto elemento. La luz, el calor, la electricidad y el movimiento son los hijos de Fojano, que están tanto lo menciona acá. La luz, una forma de energía y de radiación. Irradia electromagnética que es visible e invisible. Van los rayos rojos e infrarrojos, que viaja en forma de fotones, que decía Newton, ¿no? Los fotones, un corpúsculo, que viaja a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo. Es fundamental para la vida, permitiendo la fotosíntesis. Nosotros respiramos, ¿no? En la hoja, la fotosíntesis, el oxígeno, y también nos sirve para la percepción del entorno a través de la vista. La luz, el calor, la transferencia de energía térmica entre cuerpos u objetos que se encuentran a diferentes temperaturas. La luz, el calor o esa electricidad que tanto usamos. La electricidad es una forma de energía secundaria, versátil, producida por el movimiento de cargas eléctricas, electrones, a través de un material conductor como los metales, como el cobre en este caso. La luz, el calor, la electricidad y el movimiento. Un cambio de posición o desplazamiento de un cuerpo o objeto en el espacio respecto a un sistema de referencia ocurrido en un tiempo de. Así que los científicos han descubierto lo que los cabalistas dominaban las fluctuaciones groseras de la luz, el calor, la electricidad y el movimiento. Ellos se han regocijado por su buena fortuna, han contado sus vibraciones para producir los colores del espectro. Los científicos me clasan. Y orgullosos de sus logros, se niegan a ver más allá. Ellos se han regocijado por su buena fortuna, han contado sus vibraciones del movimiento oscilatorio, repetitivo o de vaivén de un objeto particular o estructura alrededor de una posición del equilibrio, las vibraciones. Al decir que han contado sus vibraciones, se refiere que la ciencia se limita a medir o cuantificar. Medir o cuantificar frecuencia, longitudes de ondas, por contar los voltios. El texto aquí está explicando que por el solo hecho de poder medir un fenómeno del hombre, el científico cree que ya lo entiende todo por completo. Ellos se han regocijado por su buena fortuna, han contado sus vibraciones para producir los colores del espectro. El espectro es una distribución o descomposición de energía, luz o radiación en sus diferentes frecuencias de longitudes de onda. Actúa como una huella dactilar que permite identificar la composición de la materia, como el arco iris, la luz visible o el espectro electromagnético. Newton, un experimento que entró la luz sobre un prisma y así se descompuso. Entró el sirviente de Newton y se asombró, se fue huyendo, pensaba que su maestro era un brujo. Ellos se han regocijado por su buena fortuna, han contado sus vibraciones para producir los colores del espectro, y orgullosos de sus logros, se niegan a ver más allá. Han descubierto, esa traducción, han descubierto la energía de la luz, calor, electricidad y movimiento. Los cabalistas llaman purgas groseras del éter a estas modalidades energéticas, cuyas vibraciones contaron en las vibraciones del espectro solar, y engreídos con tan próspera fortuna, se niegan a seguir adelante. El texto sugiere que los científicos modernos se han quedado maravillados con la superficie del universo, ignorando su trasfondo espiritual en este caso. Varios hombres de ciencia han reflexionado en mayor o menor medida sobre su esencia proteica. Vamos con el otro otra vez, su esencia proteica. Y al no poder medirla con sus fotómetros, la han denominado un medio hipotético de gran elasticidad y extrema actividad, que se supone que impregna todo el espacio, sin exceptuar el interior de los cuerpos sólidos. Y es el medio de transmisión de la luz y el calor. Dice el diccionario de Webster en este caso. Varios hombres de ciencia han reflexionado en mayor o menor medida sobre esa esencia proteica del éter. La esencia proteica es la capacidad de la sustancia primordial, como el éter, para transformarse en infinitas formas físicas. Entonces se transforma en un proteo, transforma en infinitas formas físicas. Se afirma que es una sustancia plástica y camaleónica. Cambia de forma económica, que aunque es una sola en su origen, todo vino de lo mismo, ¿no? de ese aire, de ese producto, de ese espíritu, que aunque es una sola en su origen, puede manifestarse como luz,
calor, electricidad, movimiento o materia sólida. Varios hombres de ciencia han reflexionado en mayor o menor medida sobre su esencia proteica y al no poder medirla con sus fotómetros, son aparatos, instrumentos utilizados para medir la intensidad de la luz, la luminiscencia, o la cantidad de luz reflejada por un objeto. En laboratorio se usa para medir la luz absorbida o transmitida por muestras, permitiendo analizar concentraciones de sustancias, esos fotones. Algunos dicen allá, algunos reflexionan sobre la índole de este proteico agente que no podían pesar ni medir con sus aparatos científicos. No se pesan ni miden. Dijeron que lo siguiente, le han denominado un medio hipotético, una hipótesis de gran elasticidad, como el hule, una propiedad física de un material o cuerpo para deformarse bajo una fuerza externa y recuperar su forma original al retirar dicha fuerza. Le han denominado un medio hipotético de gran elasticidad y extrema tenuidad. Una finura, delicadeza, suavidad, algo sutil, el quinto elemento. Un medio hipotético de una gran elasticidad y extrema tenuidad, que se supone, dicen ellos, se supone que impregna todo el espacio, todo lo penetra, penetrar, empapar, saturar un cuerpo poroso. Un medio hipotético de gran elasticidad y extrema actividad, que se supone que impregna todo el espacio, sin exceptuar el interior de los cuerpos sólidos, y es el medio de transmisión eléctrica de la luz y el calor. Es el medio invisible que llena el espacio eléctrico, medio invisible, no se mide con nosotros, que llena todo el espacio y permite que la luz y el calor viajen en él. Por eso que la luz calienta, causa fricción en los fotones y eso calor. Es el medio invisible que llena el espacio y permite que la luz y el calor viajaran de la misma forma que el aire transmite el sonido. Aquí la luz el éter. Para los ocultistas, el éter es la sustancia espiritual que conecta todo el universo. Sustancia espiritual. La luz y el calor no solo viajan, entre comillas, por el éter, sino que son vibraciones del éter, vibraciones del éter. Para un filósofo esotérico, ocultista, ese éter es la matriz, es el útero invisible que sostiene toda la energía y toda la vida en este caso. Y que el medio de transmisión de la luz y el calor. Ya dice, la traducción es un medio hipotético sumamente elástico que se supone que ocupa los espacios intersiderales e interatómicos y sirve de medio transmisor de calor y de la luz. Dice la traducción del PDF lo siguiente, en este caso nos quedamos acá. Por otra parte, el doctor Young, en su conferencia sobre filosofía natural, apunta a la posibilidad de que haya mundos invisibles y desconocidos en aislada independencia, unos en recíproca interpretación, otros, y algunos cuya existencia no requiere por modalidad el espacio. Los científicos discurren de esta suerte, partiendo del principio de continuidad, según el cual la energía se transmite al universo invisible, no se les ha de negar el mismo discurso a los ocultistas y espiritualistas. La ciencia admite hoy que las imágenes están impresas indefinidamente sobre una superficie pulimentada. Y a este propósito dice William Draper, la sombra proyectada sobre una pared deja allí una huella que puede revelarse mediante manipulaciones convenientes. Los retratos de nuestros amigos, las imágenes de la campiña, quedan ocultos bajo la superficie sensible de nuestros ojos, hasta que las revelamos por adecuados medios. Una imagen espectral está encubierta bajo una superficie de plata pulida o de cristal pulido. Hasta que la nigromancia que estuvimos analizando, esa mancia de los muertos, la revela al mundo visible. En las paredes de nuestros más retirados aposentos, al abrigo de indiscretas miradas, en la soledad de nuestros apartamentos, inaccesibles a los extraños, que están las huellas de nuestros actos y las siluetas de todo cuanto hemos hecho. William Draper en su obra completa. Y tan indelebles impresiones pueden recibir la materia inorgánica y nada se aniquila en el universo, dicen ellos, no cabe rechazar la hipótesis de que el pensamiento, entre comillas, actúe en la materia de otro universo, que la estoy preguntando, a la par que el del nuestro, y prever de esta suerte lo futuro. En la demás, la 346 que dice, el universo invisible, página 159, contra los autores de esta obra, suscitaron una injustificada campaña, los científicos de la época. A nuestro entender, si la psicometría, es valiosa prueba de la indestructibilidad de la materia que retiene eternamente las impresiones recibidas. También es la clarividencia psicométrica no menos valiosa prueba de la inmortalidad del espíritu humano, puesto que la facultad psicométrica es capaz de describir sucesos ocurridos hace centenares de miles de años,
¿Por qué no aplicar la misma facultad al conocimiento de un porvenir, el futuro, sumido en la eternidad, que no tiene pasado ni futuro, sino tan solo el presente sin límites? No obstante haber confesado a los científicos su ignorancia en muchas cuestiones, todavía niegan la misteriosa fuerza espiritual que escapa a las leyes físicas y pretenden aplicar a los seres vivos las mismas leyes que rigen a la materia muerta. Han descubierto las energías de luz, calor, electricidad y movimiento, que ahí son llamados, los cabalistas llaman purgas groseras del éter, a estas modalidades energéticas, la luz, calor, electricidad y movimiento. Han descubierto estas energías y las vibraciones contaron en las vibraciones del espectro solar y engreídos con tan próspera fortuna se niegan a seguir adelante. Algunos científicos reflexionan sobre la índole de este proteico que no podía empezar. Cuando se quedó embarazada la madre de Apolonio de Tiana, se le apareció el Dios, dice, Proteo, dice, soy un Dios, soy Proteo, y le dijo que iba a tener un hijo, igual que Jesús, en este caso fue Apolonio de Tiana, el padre de Proteo. Algunos reflexionaron sobre la índole de este proteico agente que no podía empezar ni medir con sus aparatos fotónicos. Dijeron que era, entre comillas, un medio hipotético, sumamente elástico y sutil, que se supone ocupa los espacios intersiderales e interatómicos y sirve de medio transmisor al calor y la luz, en este caso. Hermanos, comentarios, puntos de vista, también las preguntas, opiniones, los micrófonos son totalmente suyos. Ok, pero aquí hay una Fíjate semana. que el sábado Ajá. fui a desayunar con mi hija y estábamos hablando un poquito del karma. Y ella me expuso una idea, dice que yo ya no me preocupo por nada, porque finalmente el pasado, el presente y el futuro es una misma cosa. O sea, estamos viviendo un eterno presente. Entonces, pues ya para qué me preocupo, me dijo, ¿no? Y ahorita que estás leyendo esto, pues me vino a la mente el comentario que me hizo. Es interesante lo que te digo tu hija, hermano, en ese caso. Está como lo budistas, no solo existe el aquí y el ahora. El único cierto que hay es el presente, es lo que estamos ahora. El pasado dejó de existir y el futuro también. Así termina la doctrina secreta, dice Elena. En este ejemplo, el pasado, presente y futuro es como esa trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo es el tiempo, pasado, presente y futuro. Pues, pues sí, realmente así es. Ajá, excelente. Aquí tenemos una hermana que tiene una consulta. Sí, como que hablaste de la risa con, con también en el No, esos son los polos, la luz y la oscuridad, el frío y el calor, que se necesitan en este mundo para que exista la vida. Si solamente hubiera sombra, las plantas no crecerían porque no recibirían el sol. Si solamente hubiera sol, las plantas se quemarían y no producirían el dióxido de carbono. Se buscan esos dos opuestos, principios opuestos. Aquí tenemos mucho lo que es la oscuridad y la luz. La oscuridad absoluta y la luz absoluta. Primero toda la oscuridad. Y de esa oscuridad lo primero que nació fue un rayo de luz. Que ese rayo de luz fue que fecundó todo este universo. Lo tenemos más profundamente en otra obra, que son las estancias sagradas del Tíbet. El libro de sabiduría tiene tanto, la estancia decía. Pero, buena pregunta, no sé si tenemos algo que comentar. Eh, no escuché muy bien lo que comentaron, pero bueno, hay otro tema aquí que es sobre la continuidad de la vida, de esa ley de continuidad, perdón, la ley de continuidad. Pues sí, realmente nunca dejamos de existir, ¿no?
Exactamente, como estudiamos que la naturaleza no da saltos, que todo es una escala. Aquí estudiamos que el mineral se transforma, cuando se gradúa, se transforma en planta, el planta en animal, el animal en humano, el humano en ángel, el ángel en Dios. Todo va una escalera perfecta en este caso. No hay salto, que la roca se transforma en animal directamente. Todo hay una secuencia. Ese principio de continuidad, que también lo aplicaban los autores del universo invisible en aquella obra, para decir que no hay vacío, no hay salto. Todo, y si hay un universo físico, debe haber un universo espiritual que sería la raíz de todo este universo físico. Como decía Platón, ¿no? En su mundo de las ideas, ahí está el mundo de las ideas de Platón en ese caso. No sé si, claro, hermano. Ernesto. Sí, También pudiéramos decir que hay continuidad porque desde que hay la emanación del punto, eh, es una emanación y empieza la manifestación y la diferenciación que no cesa mientras esté el Manvantara, todo está en movimiento, todo continúa, todo se está en cada instante diferenciando, aunque es la misma materia, pero no se pierde, solamente se transforma. Entonces se está transformando la materia, la materia de toda clase en la manifestación continuamente. O sea, no cesa, es un vibrato, una vibración en todo que no cesa. No la captamos, pero todo tiene movimiento, aún las piedras. y así es. Hasta las piedras se mueven. Adentro tienen los átomos, sus moléculas que se mueven, sus electrones, todo está en movimiento. No existe lo que es lo contrario, no el reposo absoluto. Todo se mueve, es una ley universal. El movimiento abstracto absoluto y el movimiento y el espacio abstracto absoluto. El gran contenedor y el tiempo en ese caso. Sí, toda una emanación, como tú dices, hermano, todo un movimiento, toda la misma materia que se va emanando, que se va diferenciando y que se va condensando y se va materializando hasta en este plano físico. No, lo que la hermana preguntaba, hermano, era sobre el medio hipotético, que ella tenía dudas sobre ese medio hipotético en ese caso. Aquí estudiamos que ese medio es el éter. Aquí el concepto de los científicos que dicen que es hipotético. No, aquí en el cultivo decimos que no, es un medio real. Ese es el puente que hemos estudiado que conecta lo que es el mundo material, el universo material con el universo espiritual, como lo que es el arco iris, el bíblico, que viene haciendo con los nórdicos, los dígicos también en aquel caso. Es el quinto elemento, hay una palabra eterna, eterna, éter, el quinto elemento, que fue usado por Newton, pero después los científicos lo descartaron en ese caso. ¿No te preguntas, no? El éter, el quinto elemento es el más útil de los demás. Nosotros tenemos dos piernas, uno representa lo que es la tierra, está abajo, y otro el agua. Tenemos dos brazos, uno representa el tiempo y otro el último, en la cabeza, ahí está el este. Entonces nuestros pensamientos son eternos, finitos, como los números, son exactos, son perfectos, porque también es en la cabeza. Un regalo que me dieron, porque hubo un tiempo, hace miles de años, que el ser humano no tenía mente, era como un animal, era un autómata. Después, adquirió la mente y logró la iluminación, el despertamiento de la voluntad. La eternidad exactamente, que viene del eterno, una palabra como eternidad, el eterno, el quinto elemento, el eterno. No sé si escucharon, hermano, las preguntas. No, no se escuchan. Bueno, yo no las escuché. Era sobre el éter, contaba sobre el éter. ¿A qué se parecía el éter? Contaba hermano en el caso. Entonces aquí estamos unas imágenes, comenzamos con el universo, miren cómo lo han representado, ¿no? Ese universo, dicen ellos que fue un Big Bang, una gran explosión. ¿Y qué había antes de ese Big Bang? Es la pregunta. ¿Qué había antes en ese espacio? Es nosotros escuchamos lo que es Oriente. Dicen que el universo estaba dentro de Brahma y después de una expiración salió el universo. Y ahí se materializó. Y después vuelve a inspirar y vuelve a entrar. Y que no tiene principio y que no tiene fin. Es como decían lo que hemos leído, ¿no? Es el universo espiritual. Ese universo físico ocupa un universo espiritual, aunque sea la fuente, la raíz de toda esta galaxia, ¿no? Que hay millones de planetas. Que nosotros estamos en el peor planeta de todos, hermano. Como decía Buda, estamos en el peor. El único infierno es la tierra, decía Buda. ¿Qué Dios de amor hizo esto? Mira la creación. Por la creación Eso, se. Ajá. eso sería como un pralaya, esa imagen.
Es una representación del Mamantra, ya hay manifestación en este caso, el pralaya sería la noche y la oscuración en este caso, el pralaya. Como decía lo que es Brahma, la inspiración, como decíamos nosotros, que lo que hemos leído ahorita, ese universo espiritual es la base de todo ese universo físico en este caso. Este es el escritor de esa obra, El universo invisible, Alfred Stewart, un gran químico, miren su semblante, hermano, su cabeza, miren ahí su mentón, el hombre, gran físico de esa obra que escribió anónimamente al principio, lo que es el universo invisible. Lo hizo conjunto con otro gran científico, Peter Wright, miren el escocés, miren su semblante, su calva, miren su barba, miren el gran espiritualista, este gran científico Peter Wright. Esta es la obra que hemos analizado hoy, este universo invisible, escrito ya por Peter Wright y por Alfred. Elena lo comenta bastante en esta obra. También analizamos lo que es el poder del pensamiento. ¿Qué poder tienen los pensamientos? Tienen de esa esencia, ¿no? Esos pensamientos. Si hay mucha pureza, se manifiestan. Ese pensamiento puede cambiar el mundo. Decía Gandhi, tú tienes que ser el cambio que quieres ser. Tú no esperes que el mundo cambie, tú tienes que cambiar. Jesús hizo Gandhi, liberó al gran imperio británico de los ingleses, allá de la India, lo liberó sin un arma, con una revuelta totalmente pacífica. Gandhi fue alumno, discípulo de Elena, de nuestra Elena Blavatsky. Lo conoció en Londres cuando Gandhi estaba estudiando allá para ser abogado. Ahí Elena estaba allá en la logia Blavatsky, allá en Londres, y lo llevaron, ahí lo conoció, a un hindú que estaba ahí, y lo llevaron de Elena. Y primero Gandhi le dijo que no le gustaba la India, que lo miramos, el hinduismo lo miraba como muy atrasado, pues ya está, como estaba viviendo en Inglaterra, miraba el primer mundo, pensaba que la India estaba atrasada por el Bhagavad Gita y por esa gran obra del Mahabharata. Y Elena dice que lo vapuleó, dijo que no, estás equivocado, y le mostró lo que es la belleza del Bhagavad Gita, y a partir de ahí dice Gandhi de que su obra de todos los días y de noche era el Bhagavad Gita, el canto del Señor, gracias al poder del pensamiento en este caso. El pensamiento, un gran poder que tenemos, que nadie nos enseña a usarlo, de cambiar, de transformar el mundo en ese caso. Otro plan. Qué interesante. El Gandhi, poder del pensamiento, que tenemos el de la psicometría, mírenlo, Buchanan, que Elena comienza con su obra con un pensamiento, un epígrafe de Buchanan. Esta es la ciencia del futuro, lo que es la psicometría, es la ciencia del futuro, como la eugenesia que decía Nicolás Tesla en ese caso. Ernesto, Sí, hermana. tengo una duda. Yo no sé si en en la clase anterior entendí mal sobre la psicometría. Me pareció como que la psicometría el psicómetra no tiene la capacidad de ver a futuro, sino únicamente el pasado, o sea, los hechos que pasaron y quizá el presente, pero no el futuro, cosa que um, Sí, esa es buena pregunta, hermana, que habéis hecho. Como analizamos la psicometría de Helio Bodenton, eso que miraba la casa de Cicerón y después de Sila, el tirano Sila, ¿no? Pero aquí Elena nos comentó una parte de que sí se puede hacer esa misma facultad para el futuro. Pero el psicometra lo hemos analizado que necesita tener lo que es en su mano, esa pieza, de ese lugar, o ponerlo en la frente, lo que vimos en ese caso. Pero también se puede hacer, lo que aquí nos lo comenta ella, mirar el futuro gracias a esa psicometría. Depende mucho de la pureza, son dones que el ser humano va adquiriendo, lo que es la profecía, lo que es el vaticinio, como hacía la pitonisa, el oráculo de Delfo y tanto otro, se ha manifestado esa cualidad de los profetas. No sé si quedó clara la pregunta, hermana Dulce. ah, um, en- bueno, no, entonces sí puede también ver futuro. Sí, sí, también se puede ver esa posibilidad exactamente. Ok, gracias. Fíjate, Ernesto, que sigo aquí rumiando este primero de el pensamiento concebido para afectar a la materia de otro universo simultáneamente con este, puede explicar un estado futuro.
Sí, sí, eso lo estamos leyendo, sí, exactamente. Sí, pero es que no, no lo puedo, no lo alcanzo el Sí, pensamiento concebido para afectar la materia de otro universo simultáneamente con este. Puede ser, a ver si lo estoy entendiendo, que todo lo que nosotros estamos generando actualmente al otro queda impregnado en ese universo paralelo y que va a determinar en determinadas circunstancias, o bueno, así como lo entiendo, tu karma futuro. sí, sí, también es posible esa posibilidad, sí, exactamente. Aquí lo que está haciendo Elena está analizando una parte de esa obra, El universo invisible, escrita por dos científicos, Balfour Stewart y Peter Dye. Así que el pensamiento concebido puede afectar a este universo físico en el que estamos nosotros, ¿no? Pero también al mismo tiempo, simultáneamente, puede afectar a ese universo espiritual. Estamos sembrando las causas y los efectos en ese mundo espiritual. Y así se puede aplicar un estado futuro, que es la vida después de la muerte. Entonces, todo lo que hemos hecho, lo único que nos llevamos después de la muerte son nuestras buenas acciones. ¿Qué es lo que hicimos en este mundo? ¿A quién ayudamos? En ese caso. Esa es una interpretación de esta frase, hermano. No sé si quedó claro, Dulce. Sí, gracias. Ernesto, entonces podemos entender que si nosotros estamos afectando la materia, entonces de acuerdo a cómo lo afectemos, explicamos el futuro, ¿verdad? O sea, si estamos afectando la materia de una manera denigrante como lo hacemos, pues se puede prever fácilmente el futuro. Sí, lo que uno siembra, hermana, eso cosecha, es una ley universal, exactamente, en el punto, hermano. O sea, el karma es en la India, no el dharma y el karma en aquel caso. Sí, gracias. Ok, entonces, en una parte, estamos viendo a Buchanan en este caso, psicometría, las imágenes acá. Estamos en esta, Chiva, el despertamiento de ese tercer ojo. ¿Cómo despertar ese tercer ojo? Que aquí el Chiva, el Lucifer allá en el destructor de la muerte, ellos lo manifestaban en este caso. La psicometría ayuda en este caso. Buda, hablamos del eterno presente, que es lo que pensaban, lo que es en este caso el nirvana, no es solo existe el aquí y el ahora, es el eterno presente en ese caso. Buda, como está con todos sus discípulos, dice que Asia se le rindió. A Elena le encantaba leer La Luz de Asia, ¿no? Por eso dice que en conmemoración de su desencarnamiento, que leían un fragmento de La Luz de Asia de Sir Arnold, otro que le gustó mucho a ella, en este caso, el Bhagavad Gita y la voz del silencio. Buda, allá en la Asia son más violentos, los japoneses, los chinos, se rindieron a Buda y su mentalidad. El gran príncipe Aseta, ¿no? el de Kapilavastu, el hijo de Sudvana, Buda, el iluminado, en este caso, el Nirvana, el eterno. Otra representación, miren qué hermosa pintura, hermano, esos colores, esa paz natural, que mira ahí ese monje meditando como Buda, esa cascada en el fondo, las escaleras, un pájaro meditándolo. Buda dice que los pájaros lo alimentaban, le caían unos granos, se alimentaba lo que los pájaros le hacían, así como Elías y en otros casos, en este caso. La meditación importante para ese eterno presente. En los Himalayas es una representación pintoresca muy bella. Dicen que allá en los Himalayas está oculto el diablo, está en el frío porque él tiene mucho calor con su cuerpo, en este caso en la cabeza y en su espalda. Tiene ese fuego, en ese caso, lo que es que están visitando estos hombres en jinetes. Esta representación de esto parece una pintura de Roerich, en este caso, un pintor, pero también Elena Roerich. Tiene esta representación del diablo en el más allá, en los Himalayas. Hablamos un poco de la cábala, lo que los cabalistas decían. Es un hombre que aquí está siempre curioseando como Sócrates, ¿no? Que quiere saber la esencia de todo, haciendo preguntas a veces incómodas. Aquí miren el sol, la luna, las estrellas, lo que vemos nosotros en el firmamento, pero ¿qué hay más allá? Detrás de eso, la pregunta, ¿estamos atrapados en una simulación? ¿Por qué nacemos en este mundo? Este mundo evolutivo, esa respuesta que estamos buscando, así ven los cabalistas, en esta pintura, bastante bella, que tenemos una con colores más vivos, miren el sol, las estrellas, la luna, el mismo hombre, los lagos, los palacios. Acá está lo que es la luna, las nubes, la rueda del Sansara, en aquel caso, la rueda del Sansara. A los cabalistas les gusta mucho esta impresión, ¿no? De los cabalistas les gusta mucho el bien arriba y el mal abajo, el mismo cero. Aquí está el bueno
su sombra, su contraparte, como decían acá, en la sombra en este caso. Aquí está el triángulo para arriba y el triángulo para abajo. Esta representación de la cábala. Hablamos de los elementos, un poco hablamos del quinto elemento, la tierra, la luz, el aire, el fuego, el agua y el éter, el más poderoso, no es ese éter, que hace nuestros pensamientos del éter, en este caso, también el cosmos, el universo, es el puente en ese mundo espiritual, lo que es el éter en ese caso. Hablamos de la luz, que tú no los hijos de Bohat, que tanto Tania lo menciona, la luz, esa onda electromagnética, la luz, la luz. El calor, otro día Bohat, más estos calores que estamos ahora, ese cambio climático, es como ver que la temperatura, como la energía cambia, donde está más caliente, donde va aumentando, como viene el calor, la luz, en ese éter. La electricidad, increíble lo que la ciencia ha inventado, hermano, miren estos cables de cobre, cómo conducen la electricidad, y tienen aislados, igual que la neurona, tienen la mielina para el sistema aislante, en este caso la electricidad, qué gran poder, hermano. Como gracias a Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, el mundo se iluminó, ahora podemos estar en contacto casi inmediatamente por satélite, por esta onda increíble, con ese gran poder, la electricidad, la energía. Y estamos hablando de Mire, muy... Sí, hermano. Ernesto, lo quiero por analogía. Si tenemos siete cuerpos, nuestra constitución septenaria, si ahorita hay 5 elementos, ¿cuál sería el sexto y el séptimo? ¿Ya se ha hablado de eso aquí en la filosofía? Una pregunta bastante profunda, hermana. Pero todo tiene relación con los principios. 7 principios, con 7 colores, 7 elementos, con 7 planos. Así que los que faltan deben corresponder con Atma, el más puro espiritual, ¿no? Y el otro con Budi. Y ahí vienen los dos faltantes. Ya tenemos el quinto, que es el éter, que ya nos dice Elena, que hasta estamos en la cuarta ronda, que hasta el final de esta ronda ese quinto elemento se va a ser semimaterial y va a estar totalmente potencializado en la quinta ronda. Es la equivalente a la quinta ronda como el quinto elemento. Y el electro no es tan común para los seres humanos de esa época como para nosotros es el agua, la tierra, el aire y el viento. Pero buena pregunta, hermano, de los séptimos elementos. Si otro hermano quiere comentar algo sobre eso, está bienvenido. Ok, gracias. Como conocidos de FOAT en este caso, la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo y el movimiento. Todo se mueve. Aquí este péndulo golpea aquí y aquel se va a levantar y va a estar así eternamente en ese movimiento. En este caso, el movimiento. También tenemos las vibraciones, como damos una piedra en un lago, en un río, no, produce una onda, ¿no? Y ahí se van diseminando por todas partes. Dice Elena lo mismo, que todos nuestros pensamientos y acciones actúan en el éter. Y una vez que hacemos como la flecha lanzada, no puede volver. Todo hay una armonía universal en todo. Un diapasón en el medio, se mueve y vibra en este caso. Este otro como un hule, lo mueve y se va a vibrar, en este caso, las vibraciones de esos tipos de poder en este caso. Y tenemos ahora lo que es, lo que estamos analizando, lo que es un alumno, como decíamos, vemos que el ojo humano solo mira esto de acá, que es la luz visible. Está el rojo, anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, hasta el púrpura. 7 colores que mira el ojo, y cada uno está con una longitud de onda diferente. Diríamos los números en nanómetros, el rojo está en 700 en este caso, acá tenemos el anaranjado en 600, y así sucesivamente hasta llegar al violeta, que es el 400, en este caso. Pero vemos que abajo del rojo, arriba, está el infrarrojo, lo que está abajo del infrarrojo. Están las microondas que también existen, que no las vemos con el ojo, y están las ondas de radio que también existen, que no las vemos con el ojo. Así sabemos humildemente que este universo no fue creado exclusivamente para nosotros, como piensa el hombre materialista científico hoy en día. No, hay muchas cosas que el ojo no percibe. Y arriba del violeta está el ultravioleta, que tampoco lo vemos. Se ocupan unos lentes especiales para ver los rayos ultravioletas, los rayos X, estos son muchos, usan los hospitales para la radiografía de los huesos, los rayos gamma, etcétera. Ahí está toda esta pequeña franja, mira nuestro ojo humano, para dar un poco más de humildad en este universo en el que estamos atrapados, en este mundo. Que tenemos este es un fotómetro, este es un aparato que lo que estudia es los fotones, la luz, en este caso también lo analizamos una parte que decía que el éter no se puede medir con esos fotómetros en aquel caso. Mario, comentarios, puntos de vista, opiniones, los micrófonos están para ustedes.
Entonces, aquí nos quedamos en esta parte, universo invisible, lo que la hermana estuvo comentando acerca de la existencia de esa misteriosa fuerza espiritual. Las mismas leyes que han descubierto corresponden. Las purgaciones groseras de ese éter a luz calor, son los hijos de Pojate en este caso. Es el medio de transmisión de la luz y el calor. Los fuegos fatuos de la ciencia, su pseudo hijo, es el siguiente título. Otros, a quienes llamaremos los fuegos fatuos de la ciencia, sus pseudo hijos, también lo examinaron. Incluso se tomaron la molestia de escrutarlo a través de sus potentes lentes, que ellos nos cuentan en ese caso. Otros, dice Elena, llamaremos, para analizar el éter, llamaremos los fuegos fatuos de la ciencia. Los fuegos fatuos, este es un fenómeno químico. Gases que se desprenden de materia orgánica en descomposición, en cementerios y en pantanos, y se inflaman, agarran fuego, creando luces azuladas que parecen flotar, parecen flotar. Antiguamente la gente creía que eran espíritus o tesoros, pero si intentabas acercarte, el movimiento del aire las alejaba, haciéndolas imposibles de alcanzar. Algo muy común en los cementerios, que nos dicen jocosamente a estos científicos, los llamaremos los fuegos fatuos de la ciencia. Es un fenómeno químico, los fuegos fatuos, gases que se desprenden de materia orgánica en descomposición, especialmente en cementerios y pantanos, y se inflaman, creando luces azuladas que parecen flotar. No se asustan, un cementerio viene una noche de una luz, es un fantasma, hay un espíritu. Antiguamente la gente creía que eran espíritus o tesoros, pero si intentabas acercarte a ellos, el movimiento del aire las alejaba, haciéndolas imposibles de alcanzar esos fuegos fatuos. En la literatura y cultura popular representa metas inalcanzables. Las arcadas de vamos, el fuego fatuo, en literatura y en cultura popular representan metas inalcanzables, ilusiones efímeras, pasajeras, o cosas siniestras y desconcertantes, que no es de fiar esos fuegos fatuos. Fuegos fatuo es lleno de presunción, ¿no? O vanidad infundada y ridícula. Estos fuegos fatuos, estos científicos, ¿no? Ridículos, ¿no? Han presumido. Otro a quien llamaremos los fuegos fatuos de la ciencia, sus pseudohijos, sus falsos hijos en este caso, también lo examinaron al éter, e incluso se tomaron la molestia de escrutar, indagar, examinar cuidadosamente. Se tomaron la molestia de escrutar a través de potentes lentes, lupas, según ellos nos cuentan. Pero al no percibir en él, en el éter, ni espíritu, ni fantasma, y al no descubrir igualmente sus traicioneras ondas, nada de carácter más científico, ellos se dieron la vuelta y llamaron a todos los creyentes en la inmortalidad en general, y a los espiritistas en particular, locos, dementes y lunáticos. Todo ello con acentos lúgubres, perfectamente apropiados a las circunstancias de tan triste fracaso. Lo dice Marvin en su conferencia sobre la mediomanía. Pero no percibir en el fuego fatuo, no percibir en él, en el éter, ni espíritu ni fantasma no encontraron ahí en el científico. Y al no descubrir igualmente sus traicioneras ondas, y al no descubrir igualmente sus traicioneras ondas, nada de carácter más científico, ellos se dieron la vuelta. Llamaron a todos los creyentes de la inmortalidad. Lo que creen, ¿no? Amor, la verdad, inmortalidad. Lo que hace inmortales a mortales en este caso. Ellos se dieron la vuelta y llamaron a todos los creyentes de la inmortalidad en general. Y a los... Ellos se dieron la vuelta, llamaron a todos los creyentes de la inmortalidad en general. Y a los espiritistas en particular. Los espiritistas es la creencia que los espíritus de los muertos vuelven a la tierra para comunicarse con los espíritus, sea en virtud de los poderes medianímicos de uno mismo o gracias a la intervención de un llamado médico. Elena defendió lo que son los espiritismos, después los maestros le aconsejaron que se estaba creando algo muy horrible con esas casas embrujadas, con esas apariciones, esas volantes, espíritus horribles que aparecían, y después Elena estuvo en contra de eso porque ya los maestros dieron una autorización de algo mejor. El espiritismo nació como una corriente para contrarrestar lo del materialismo, del ateísmo que había surgido por Darwin y por lo que es Carlos Marx, todo el capital, que así después los maestros de una sabiduría, que así Elena después criticó. Por eso que tanto la criticaba a Elena, ¿cómo es que lo defendía y después lo estaba atacando? Pues había que cerrar esa puerta del espiritismo de Alan Carr, de la escuela de Alan Carr. Los científicos, al no ver fantasmas,
ni espíritus en sus traicioneras ondas, nada que ver con la científica. Ellos se dieron la vuelta, llamaron a todos los creyentes de inmortalidad. Y en general, los espiritistas, en particular, locos, dementes y lunáticos, insanos en este caso. Todo ello con acentos lúgubres. Es muy fúnebre, muy triste, sombrío, oscuro, tenebroso. Perfectamente apropiado a las circunstancias de tan tristes fracasos. Pero ese Marvin, en su conferencia medio, Marvin, me lo comento en otra parte del positivismo, nació en 1847, era Friedrich, era médico, era clérigo y autor, profesor de Estados Unidos, enseñó medicina legal y psiquiatría, que se especializó en analizar los límites entre la medicina, la psicología y el espiritualismo durante el siglo. En su obra, Conferencias sobre la mediomanía. La mediomanía es la filosofía del espiritismo y la patología y el tratamiento de la mediomanía, publicada en 1874. La obra que dice, Marvin apoyó el término mediomanía para describir lo que él consideraba un trastorno mental. Fue un crítico del espiritualismo. A diferencia de los místicos, Marvin utiliza un enfoque clínico, definía la mediomanía como una forma de locura o neurosis que afectaba a quienes creían ser, entre comillas, médicos, o estar en contacto con espíritus, visión médica. Sostenía que los fenómenos espirituales no eran mensajes del más allá, no eran mensajes del más allá de todos estos fenómenos, estas apariciones, sino síntomas de un sistema nervioso enfermo, o de una mente sugestionada. Marvin inventó el término mediomanía para describir lo que él consideraba una forma de trastorno mental en personas que creían comunicarse con espíritus, según los fenómenos del trance o las visiones o mensajes espirituales. Era una enfermedad psicológica relacionada con la histeria o otros desórdenes. Hermanos, hasta aquí hemos llegado al estudio de esta maravillosa obra que tanto lo puso el sistema, porque dice la verdad acerca de todo y sin ver. En la próxima sección estamos analizando la Trinidad del misterio o el misterio de la materia. ¿Les pareció el estudio, hermano? Ustedes los micrófonos están para ustedes. Muchas gracias, Ernesto, como siempre. Sí, muchas gracias. La orden, hermano. Muchas gracias.